Todos tenemos nuestras debilidades. Todos tenemos nuestras luchas. Todos tenemos áreas con las cuales no nos sentimos muy contentos de contar y de decirle a las personas que estamos lidiando. Pero note que son esas mismas áreas las que nos han metido en los peores problemas de nuestra vida y en las que cada vez que caemos o reincidimos, dañamos, entorpecemos o retrasamos el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, quiero mostrarte en la palabra cómo vencer la tentación, porque sabemos que tenemos que lidiar con ella, sabemos que existe, pero la respuesta que hoy puso Dios en mi corazón para ustedes es justamente eso. Y vamos a hablar del hombre por excelencia, el mejor de todos, el que nunca falló, el que nunca se equivocó, Jesús. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 4, dice lo siguiente, la palabra del Señor. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y este momento tan famoso en la vida de Jesús, de hecho, da un inicio en su vida ministerial. Lo hemos escuchado posiblemente muchas veces. Y es como Jesús tuvo que enfrentarse al mismo Satanás que llegó a tentarlo. Y con esto voy a responderle una pregunta, y es: ¿de dónde vienen las tentaciones, pastor? Bíblicamente las tentaciones vienen de dos lugares. El primer lugar de donde vienen las tentaciones es de Satanás. Cuando usted va a la Biblia, en el capítulo número 3 de Génesis, se va a encontrar que Adán y Eva fueron tentados por el diablo. Él vino a decirles: lo que Dios les está diciendo que hagan es mentira. Ese cuento que Dios les echó no funciona. Háganlo de esta manera. Porque la tentación siempre viene a decirte: eso que estás tratando de hacer no es tan malo, no te preocupes, nadie se va a dar cuenta, después lo pagas, después lo arreglas. Primer libro de Crónicas también nos cuenta que un día David fue tentado por Satanás a censar el pueblo. Dios no quería que supiera cuántos soldados tenía, aunque en aquel entonces la gloria de los pueblos y de los reyes era la cantidad de sus soldados. De acuerdo a la cantidad de milicias que ellos portaran, así mismo podían presumir si eran fuertes o eran débiles. David no tenía conocimiento de esto porque Dios no permitía que hicieran un censo. Satanás lo lleva a la tentación de contar, y David lo termina haciendo, lo cual le representa uno de los peores pecados con consecuencias muy graves a David. Pero también en Mateo capítulo 4 y en Lucas nos cuenta la Biblia que Satanás tentó a Jesús. Ahora, no solamente las tentaciones vienen del diablo, las tentaciones también vienen, según Santiago, de nuestra concupiscencia. Voy a pedirle que a la cuenta de 3 repita esa palabra, por favor. 1, 2, 3. Concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia son nuestros deseos naturales, pecaminosos. Resulta que todos nosotros en nuestra carne tenemos deseos que no son necesariamente deseos correctos, cosas que la carne nos pide. Por ejemplo, para algunas personas el licor puede ser una tentación terrible. Para mí no. Yo nunca he tomado licor. Si yo veo una botella de trago de cerveza sudando, a mí eso no me produce absolutamente nada, porque no me genera una tentación. Pero hay otras personas a las que sí les podría generar una terrible tentación. Para algunas personas el área sexual puede ser una tentación muy fuerte, para otras no. La concupiscencia varía en cada uno de nosotros. Hasta ahí me estoy explicando con la suficiente claridad. Permítame por favor mostrarle lo que dice Santiago en el capítulo número 1, versículo 13 al 15. Dice la palabra del Señor: cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Pues Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos
nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Como podemos ver, la tentación viene de nuestra naturaleza pecaminosa. Hay cosas que te arrastran, hay cosas que te jalan. Hay cosas que tú dices, yo no quiero hacer esto, pastor, pero es que cada vez que recibo esa llamada, cada vez que entra ese mensaje, cada vez que veo a esa persona, cada vez que viene la oportunidad, cada vez que veo el papayazo, como decimos aquí en Colombia, cada vez que veo eso, yo me inclino a hacerlo. Quiero que escuche esto. Ahí es donde tienes que aprender a vencer la tentación, porque algunos, por caer en la misma trampa, es que hoy están estancados, es que hoy no han podido crecer. Míreme a los ojos y respóndame esta pregunta: ¿cómo sería su vida si usted nunca hubiera caído en la tentación? ¿Lo ha pensado? ¿Ha pensado cuántas cosas tendría económicamente, familiarmente, ministerialmente, si no le hubieras dicho sí a esa oportunidad que un día se te presentó? Pues bien, el enemigo quiere verte arrastrado, arruinado y vencido. Pero hoy, en el nombre de Jesús, por la palabra, te voy a enseñar cómo revertir eso y decir: no más, voy a vencerla, porque yo no nací para ser un esclavo del pecado. Yo no nací para ser un fracasado en la vida. Yo nací para ver la mano gloriosa de Dios. Y hoy Dios está aquí para, con su misericordia, decirte: aunque has caído, te voy a levantar. ¿Alguien quiere la misericordia de Dios? Levánteme la mano y grite amén si usted es uno de ellos, y alabe al Señor con fuerza, porque es lo que hoy vamos a aprender. ¿Cómo se vence la tentación, pastor? Pues bien, la Biblia lo enseña, y lo enseña a través de Jesús. El primer principio que te quiero mostrar es este: la tentación se vence con dominio propio. Le voy a pedir que por favor repita esa frase muy fuerte a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahí está. ¿Con qué? Con dominio propio. Como aprendíamos hace un ratito, la carne, nuestra naturaleza, nos pide. Satanás, o el enemigo, nos ofrece. Pero el que toma la decisión es usted y yo. No, pastor, es que ¿cómo le explico? Apareció esa muchacha y el diablo me movió la mano para yo escribirle y responderle y decirle: veámonos. No, papá. No fue el enemigo, fue tu propia carne la que lo hizo. ¿Aló? Ahí tiene que gritar amén. ¿Aló? Porque hay gente que es feliz culpando a otros de lo que en realidad es culpa suya. No culpe a los demás de su debilidad. No culpe a otros de su falta de dominio propio. El dominio propio es el que nos enseña a controlar la carne. El dominio propio es el que le dice a la carne: no es lo que tú quieras, es lo que he decidido. El dominio propio es la capacidad de decir no cuando debo decir no, y sí cuando debo decir sí. Note esto: la Biblia dice que Jesús en el desierto, luego de 40 días de ayuno, tenía hambre. Repita esa palabra conmigo fuerte, por favor. 1, 2, 3, digan. Levante la mano todo el que sabe qué es sentir hambre. Pero no le estoy hablando que usted aguantó hambre de niño, que tomaba sopa de huevo. No. Que usted alguna vez ha sentido hambre, así sea que tenga o no tenga. Levante la mano. Lo hicieron esperar, fue a comprar un lugar y el mesero nada que llegaba y usted griten amén, por favor. Ahora quiero que deje la mano arriba todo el que a eso le da rabia. El que dice: pastor, a mí el hambre me descompone. Yo empiezo como a ver chispitas, mariposas. A ver, levante la mano, yo los veo. Muy bien, Jesús tenía hambre. Estaba en un momento de necesidad. Y de hecho, cuando Satanás vino a tentarlo, note esto: el hambre no controló a Jesús. Porque es que el ofrecimiento que le hace la tentación es muy particular. Le dice: mira, convierte las piedras en pan. O sea, sacia tu hambre de forma milagrosa. Hasta ahí todo es normal. Pero cuando tú tienes dominio propio, tú aprendes a controlar no solamente tu vida, sino también los tiempos. La falta de dominio propio te ha llevado a ti a hacer cosas fuera del tiempo. La falta de dominio propio te ha llegado a abrirle puertas a cosas fuera del momento indicado. Y hay cosas que cuando las haces antes de tiempo, las dañas. ¿Cuántos noviazgos se dañaron? Porque cayeron en la tentación antes de tiempo. ¿Jesús iba a comer o no iba a comer? Claro que iba a comer.
Jesús iba a romper con el hambre que tenía, claro, pero no en ese momento. Cuando tú tienes dominio propio, tú sabes que todo tiene su tiempo. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. ¿Cuántas veces una expareja que terminó contigo una relación, que fue una terrible relación, que tú sabes que no estaba bien, que tú sabes que estaban pecando, que tú sabes que estaban haciendo lo indebido, lograste cortar con esa relación, dijiste no más, voy a buscar de Dios, voy a meterme con Dios, pero al tiempo volvió a aparecer el bendito diciendo, aún te extraño, todavía conservo las cartas que me hiciste dibujando a Winnie Pooh y a Bob Esponja. Ahí las tengo todavía. Y usted se empieza a dejar seducir por lo que le están diciendo. Y dice, ay, será. Y entonces vienen estos pensamientos. Es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Ay, Señor, y si me doy una oportunidad. La palabra del Señor dice que en Cristo todos son nueva criatura. ¿Qué tal que Dios cambia ese y lo vuelva una persona diferente? Y usted termina enredándose porque así es la tentación. La tentación te dice fresco, no pasa nada, hágale. Le abres la puerta a cosas que Dios un día te cerró y terminas peor que antes. Porque te faltó dominio propio. Señor, ¿tú por qué no me hablaste? Señor, ¿tú por qué no me dijiste? Hoy Dios se paró en este altar a través de este siervo para decirte a ti, yo ya te hablé. El problema no es ese, el problema es que a ti te falta dominio propio. Quiero adelgazar. Reprendo todo espíritu de obesidad fuera. Alipapa, salchipapa, pizza, hamburguesa, te vas, abandona mi cuerpo. No, eso no es orando. Yo en estos días vi un video de un pastor que estaba orando por la gente gordita y dice, en el nombre de Jesús. No se deje meter esos cuentos. Congreso para adelgazar, no señores. Eso no es con oración. Eso es con acción. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? El dominio propio te enseña que lo que tiene que resolverse con la carne es responsabilidad tuya y no de nadie más. Quiero adelgazar, usted necesita dominio propio. ¿Cuántas personas no lo han logrado? Y no le estoy hablando simplemente del cuerpo perfecto, que claramente yo no tengo. Le estoy hablando de su salud. Le estoy hablando de su bienestar. Le estoy hablando de buenos hábitos de vida. De eso es de lo que le estoy hablando. ¿Cuántos no lo hemos logrado? No porque no se ha comprado la ropa, no porque no se ha matriculado, no porque no ha tenido deseos. Usted ha tenido deseos, la ropa, la matrícula, todo. Pero ¿sabe qué le faltó? Dominio propio. ¿Sí ve? La falta de dominio propio es tan peligrosa que usted puede tomar decisiones buenas, pero si no tiene dominio propio, las decisiones no le sirven para nada. Por lo tanto, para vencer la tentación, necesito desarrollar dominio propio. Gríteme en amén si me están entendiendo, por favor. Ahora déjenme mostrarle esto. La palabra nos muestra claramente a través de Jesús que Él se supo dominar. Mire, pregúntese por un momento, ¿cómo sería mi vida en todas las áreas si yo tuviera dominio propio? Hay gente que está endeudada hasta el cuello. ¿Sabe por qué? Porque no tiene dominio propio. Porque se le presentó una oportunidad. Te vendo esto. Te hago este préstamo. Después me lo pagas. No te preocupes. Son felices con las revistas de cosméticos. Ven una revista de cosméticos. Ay, mostrame. Pero ¿cuándo te lo tengo que pagar? No, me lo pagas a cuotas. Y empieza a poner ese nombre en todas las hojas de las revistas. ¿Cómo no quiere estar apretado después? Usted tiene que desarrollar dominio. Pastor, es que no tengo loción. Échese jabón azul, que eso huele rico. Espérese, ahorre y cuando tenga, va y se compra algo. Pero hay gente que su falta de dominio propio es la que lo tienen problemado. Yo conozco gente que reúne dinero para pagar sus deudas. Va y las paga y ¿sabe qué es lo primero que hace? Volverse a endeudar. No funciona así la vida. Si usted quiere ver la bendición de Dios, esta es la noche de decirle, Dios, desarrolla en mi vida dominio propio. El dominio propio, ¿quién lo hace? Lo hace usted mismo. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. Pero, pastor, eso suena bien. Pero ¿cómo hago para alcanzarlo? Déjeme, yo le cuento una historia y luego le explico cómo se desarrolla el dominio propio. Mejor, lo voy a hacer al revés. Le explico y luego le cuento la historia. Para desarrollar dominio propio, existe una práctica espiritual que es especial
para que quien no tiene dominio propio lo desarrolle. Y se llama el ayuno. ¿Puedes repetir esa palabra conmigo a la cuenta de 3 fuerte, por favor? 1, 2, sí. Bien, el ayuno. El ayuno es una práctica espiritual que la palabra nos enseña. De hecho, Jesús estaba ayunando. El ayuno, vamos a abrir un paréntesis para explicar un poquito. El ayuno, según la Biblia, puede ser de varias formas. Primero, en la Biblia vemos ayunos de un día, vemos ayuno de 3 días, vemos ayunos de 7 días, vemos ayunos de 21 días, griten ¡aush! Y vemos ayunos de 40 días. Pero no solamente por días, también según la Biblia hay formas de ayunar. Por ejemplo, existe el ayuno normal. El ayuno normal es cuando una persona no come nada y solamente pasa sus días de ayuno tomando agua. ¿Me escucharon bien? No dije Coca-Cola, Gatorade y Vive 100. Agua, solo con agua. Otro tipo de ayuno es el ayuno total. El ayuno total es cuando te abstienes de comida y te abstienes de líquido. Y el tercer tipo de ayuno es el ayuno parcial. Y este es uno de los que más me gusta, porque es uno de los que recomiendo para el que nunca ha ayunado. El ayuno parcial se basa en la abstención de algunos alimentos. Y este ayuno fue el que hizo Daniel. Dice la palabra que por 21 días se abstuvo de ciertos alimentos y solo consumió unos cuantos en su alimentación. Pastor, ¿y eso por qué te enseña a estar bien con Dios? ¿Por qué el ayuno te da dominio propio? Bien, el ayuno te da dominio propio porque así como usted trata la comida, trata el pecado. Espérame, le cuento una historia del pastor. Íbamos a hacer un ayuno de 21 días hace años. Recién me habían nombrado pastor de jóvenes. Qué vergüenza con lo que les voy a contar, pero tengo que contarlo. Y entonces, ¿sabe cuál es el día más difícil de un ayuno largo? ¿Usted sabe cuál es el día más difícil de un ayuno largo? El primero. Ese es el día más duro, donde más hambre le da a uno, donde uno empieza, porque el problema es estomacal y mental. El estómago le está diciendo, ¿cómo así que no hay comida? Y la mente le está diciendo, ¿y esto cuándo es que va a acabar? Entonces la guerra es doble, es terrible. Y ese día yo dije, Padre Celestial, yo no aguanto verduras, frutas, Espíritu Santo. Me fui para el centro a hacer una vuelta y bajé del carro y ahí había una vitrina del mismo infierno, de vidrio, con un bombillo amarillo, calentando las empanadas, las papas rellenas, las papas guisadas o criollas y las papas aborrajadas. Yo dije, Señor Jesús, pero a mí nadie me conoce, tengo hambre. Padre David se comió los panes del templo, del tabernáculo, y me fui yo allá, calladito, escondido, porque el pecado es cobarde. Y me fui yo, véndame una papa aborrajada, para no pecar tanto. Porque yo me sentía mal con la papa rellena, eso tenía carne hasta huevo. Y no, papa aborrajada, parecía un pecado leve. Me compré la papa. ¿Y usted cree que yo me comí esa papa en la calle? ¡Ja, ja! Me subí al carro otra vez. Dije, bueno, esto es con verduras, así que le puedo echar guacamole, porque eso es a base de aguacate. Le eché guacamole. Jehová de los ejércitos no me va a dejar mentir con esto, muchachos. Cuando parto la papa, había un gusano adentro. Jamás. ¿Usted cree que yo dije, gracias por esta carne que me enviaste? ¡Gas! Boté esa papa y seguí ayunando y me quedó una gran lección. Y es que cuando usted propone en su corazón abstenerse de los alimentos y le cumple a Dios cuando nadie lo ve, así usted trata el pecado también. Porque si usted es capaz de decirle no a lo que le hace bien, será capaz de decirle no a lo que le hace daño. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Yo crecí en una iglesia de viejitos, de ancianos. Un día dijeron, vamos a hacer un culto de jóvenes, y llegó mi prima y llegué yo. Nadie más. No habían más jóvenes. De ahí la que nos seguía tenía como 54 años, ya estaba que pensionaba. No habían jóvenes en la iglesia. Y cantábamos los himnos, las alabanzas antiguas, repetían los versículos, ellos oraban por horas enteras. Era muy lindo lo que pasó en aquel entonces, en mis épocas, cuando empecé en los caminos del Señor. Pero hay una frase que recuerdo que decía una de las líderes de la iglesia, y era esta: cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna.
Y sí que tiene la razón la querida hermana que seguramente ya está en la patria celestial. Cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Hay gente que se le para la tentación diciendo: yo sé que estás mal, yo sé que no me convienes, yo sé que me haces daño, yo sé que estoy jugando con mi salvación, yo sé que esto no es correcto, yo sé que me van a descubrir, yo sé que este pecado va a salir a la luz, pero ¿sabe por qué no tiene fuerza? Porque nunca ayuna. Entonces la carne no tiene dominio, no tiene control. Si quieres dominar tu carne, aprende a ayunar. Pon en tu vida y di: voy a ayunar, voy a comprometerme con el Señor, voy a hacer un ayuno de un día, de 2 días, de 3 días. Voy a consagrarme para el Señor, voy a abstenerme de ciertos alimentos, pero ayune cosas que en realidad a usted le gusten. Voy a ayunar, pastor. ¿Qué vas a ayunar, mijo? Brócoli. ¿Y usted cada cuánto come brócoli? Nunca. Eso no sirve. Tienes que ayunar una cosa que en realidad te guste. Por ejemplo, si a usted le gusta el arroz, un buen ayuno sería por un mes. Por un mes no voy a comer arroz. Y le tiene que meter algo más picante a eso. ¿Qué tal meterle 0 gaseosas por un mes? Y me voy a controlar en el nombre de Jesús. Ahora, ayunar no es simplemente aguantar hambre. El ayuno, si no tiene oración, si no tiene palabra, si no tiene adoración, si no tiene tiempo en la presencia del Señor, usted no está haciendo absolutamente nada. Para ayunar no solamente necesitas tomar una decisión, sino que también necesitas apartar tiempo para orar, tiempo para leer la palabra, tiempo para ver una predicación. Eso va a hacer que tu carne se entrene. Y ella te va a decir: ay, comam, mira, allá tu mamá dejó la olla del arroz con raspado, con pegado, con cucayo, como le dicen en otra parte. Ay, pega, échale salsa de tomate, que eso sabe a gloria. ¿Cuántos dicen amén? Va, ráspelo por la noche cuando todo el mundo esté dormido. Hágale que nadie se va a dar cuenta. Pero el ayuno y el dominio propio te va a decir: no, porque esto no se trata de si me están viendo o no me están viendo. Yo estoy educando esta carne para que aprenda que se le puede parar una empanada o una mujer desnuda. Pero si yo tengo dominio propio, le digo no a lo que me puede arruinar la vida. ¿Cuántos quieren desarrollar dominio propio? Ayune. Dígame amén. Bien, pero hay otra cosa más para vencer la tentación, y es con la palabra de Dios. ¿Con qué? A ver, yo sé, les hablé del ayuno y uno les dio hambre ya. ¿Con qué se vence la tentación? Fuerte, por favor, que no tengo cualquier libro en la mano. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Todas las veces que Satanás vino a tentar a Jesús, Jesús le respondió con la palabra. Y le dijo: escrito está, escrito está. Mire, la palabra del Señor es tan poderosa. La palabra de Dios cambia nuestras vidas. La palabra de Dios reestructura nuestra manera de pensar, reestructura nuestra manera de vivir. Usted no sabe cuántos testimonios yo leo a diario, semanal e incluso mensualmente de personas que me dicen: pastor, desde que estoy escuchando la palabra, desde que estoy viendo las predicaciones, mi vida es una vida diferente, mi vida es una vida cambiada. Ahora pienso de una forma renovada, ahora no soy la misma persona de antes, porque la palabra del Señor tiene poder para cambiar nuestras vidas. Y note que una de las características del que está cayendo en pecado constantemente es que no lee la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que el joven puede limpiar su camino si guarda la palabra. Usted va a notar que cuanto más se acerque a la palabra, cuanto más se congregue, más reciba del Señor, más busque de Dios, más aparte tiempo para leer la palabra del Señor, más fortaleza va a tener para decirle no a lo que le debe decir no. Escuche esto, por favor. Satanás le ofreció 3 cosas a Jesús. Mateo capítulo 4 lo dice. Lo primero es comida. Le dice: convierte estas piedras en pan y cómetelas. Jesús le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no como solamente alimento material, mi alimento de lo que dice la palabra del Señor, fue la respuesta de Jesús. La segunda oferta de Satanás fue: ¿por qué no hacemos algo? Lánzate de este gran edificio, tírate. Porque la Biblia dice en el Salmo 91 que Dios va a mandar ángeles para que te guarden y te sostengan, para que tu pie no toque piedra. ¿Usted se imagina un video de esos en TikTok?
me voy a tirar de este edificio. Va para abajo y no se cae. ¿Cuántas reproducciones tendría si hubiera hecho famoso? ¿Jesús iba a ser famoso, sí o no? Claro, pero el dominio propio y la convicción de la palabra le enseñó que ese no era el momento, que debía esperar. Porque no se trata de lo que digan las voces que están afuera. ¿Sabe por qué hay gente que está tan mal y tiene la vida tan terrible? Porque se han dejado seducir, se han dejado empujar, se han dejado guiar por lo que otros les están diciendo. Hoy te quiero decir algo: en medio de las tentaciones, en vez de buscar lo que te dice un amigo, en vez de buscar lo que te dice una persona, en vez de buscar lo que te dicen las tendencias, ve y busca lo que dice la palabra del Señor. Cuando tú aprendes a ser guiado por la palabra, tu vida realmente va a cambiar. Pero mientras nosotros no la amemos, no la atesoremos, seguiremos cayéndonos en el mismo hueco que prometemos no caernos, pero ese hueco ya hasta nos conoce a nosotros. Y dice: este vuelve, este regresa en 1, 2, 3 meses, él vuelve por aquí. Ese cuentico que no va, la única manera de que eso no suceda es que atesores la bendita palabra del Señor, la creas y la pongas en práctica. Déjeme contarle una historia. Yo les conté a ustedes el día que perseguí a un ladrón que le sacó un cuchillo a una niña. Yo se las conté, pero se las voy a volver a contar porque tiene segunda parte. Salí yo en mi carro con unos muchachos de la iglesia, camino a un retiro, y por aquí cerquita de la iglesia viene una niña de la iglesia corriendo y llorando. Yo la veo y le digo: ¿qué te pasó? Me acabaron de robar y me sacaron un cuchillo así. Y a mí me dio una rabia, como si le hubieran sacado un cuchillo a mi esposa o a mi hija. Y el pastor se transformó. Me convertí y tomé ese carro y me fui a buscar al ladrón. Cuando de repente por allá unas cuadras más abajo lo veo, estaba agitado. Yo lo veo ahí y le mandé el carro, dije: lo voy a atropellar, y le mandé el carro con toda la fuerza. Ya que no sabe, qué vergüenza, padre. Lo atropellé. Le pegué en una pierna, él saltó, hizo así, quedó como cojo. Y yo le dije: ¿por qué le sacaste un cuchillo a una niña de la iglesia? El ladrón dijo: pero no me tires el carro. Le dije: te lo voy a volver a tirar. Y él salió corriendo así en reversa, y yo volteé el carro y me fui detrás. Yo estaba transformado. Era una cosa irreconocible. Qué vergüenza. Yo ya le pedí perdón al Señor por eso, pero voy a contarle la historia otra vez. Yo me fui en el carro detrás de él. Iba todavía, el ladrón corrió por unas cuadras. Bendito sea el Señor, volteó en la vía correcta. O sea, yo podía meter el carro. Volteó y yo dije: bendito Dios. Iba detrás de él, volví a acelerar. Cuando viene y sale un señor de un negocio y me dice: ¿por qué le tiras el carro? Yo le dije: ¿por qué ese ladrón le sacó un cuchillo a la niña? Dijo: lo voy a perseguir. Y salió también detrás mío. Me brindó apoyo ahí. Salió detrás, íbamos detrás. El ladrón botó el bolso de la niña, siguió corriendo. Yo venía al lado de él. Cuando de repente un policía con esos palos que tienen, viene y ¡pum! Y le da al ladrón, y el ladrón cae ahí en el piso. Y cuando el ladrón cayó, yo me bajé del carro y fui hasta donde él. Le impuse manos, pero no para orar. Y luego nos lo llevamos ahí a otro. Yo estaba con la sangre arriba. Ay, Jehová de los ejércitos. Y ahí viene el ladrón ahí. Yo le empiezo a decir: ¿por qué le hiciste eso? Por eso es que este mundo está como está. ¿Cómo se te ocurre sacarle un cuchillo a una niña? Era una mujer inofensiva. ¿Por qué no me sacas el cuchillo a mí si sos tan varón? El ladrón era así asustado. Hasta el policía estaba asustado. Hasta el policía se asustó. Y le dije: ¿sabes por qué te está pasando? Mírame a los ojos. El ladrón me miraba y le dije: porque te faltó un padre en la vida, te faltó una mamá que te educara, te faltó un papá que produjera y te enseñara a producir. Y el ladrón me mira y empieza a llorar. Ay, sí, yo no tuve papá. Y lloraba. Entonces yo me transformé rápidamente en pastor. Me agaché y le dije: tranquilo. Pero Cristo te ama. Aunque hayas cometido errores, Cristo es la respuesta. Sí, Señor, yo no voy a volver a robar. Oré por él. Me paré y le dije al policía. El policía me dijo: usted tan bonito que habla.
¿Usted de dónde? Y le dije, yo soy pastor, pero no le vaya a contar a nadie. Y salí, me fui. Qué vergüenza, el pastor vino y le pegó semejante azotón y después oró por él. Yo me fui para el carro. Y yo predico en muchos lugares donde el Señor me permite estar. Y hace unos días fui a una fundación a predicar. Cuando se terminó la predicación, se me acercó un muchacho y me dijo, pastor, muchas gracias por la palabra que hoy ha traído. Usted es alguien inolvidable para mí. Yo le dije, amén, amén. ¿Se acuerda de mí? Yo le dije, la verdad no. Yo soy el que usted atropelló, pastor. Pero yo ya lo perdoné. Yo le dije, gracias, mi hijo, venga, le doy un abrazo. Oré por él, pero ¿sabe cuál fue la alegría más grande que sentí en mi corazón? Que ahora es uno de los líderes en esa fundación. Y su vida cambió desde que le entregó a Cristo todo y ahora está leyendo la palabra y está estudiando. Es que no importa qué tan malo tú hayas sido, no importa qué tan grandes hayan sido tus pecados, la palabra del Señor le cambia la vida a cualquiera. Bendito sea ese libro. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Alguien tiene que decirme amén en este lugar. Y con esto voy a terminar. ¿Me recuerda cómo se vence la tentación? ¿Qué es lo primero? ¿Dominio qué? Fuerte. ¿Lo primero qué es? Muy bien, dominio propio. Mientras no tenga dominio propio, la tentación me va a dominar a mí y voy a seguir cayendo en la misma trampa. Lo segundo que me va a ayudar a cambiar mi vida y vencer la tentación es la palabra de Dios. Pero lo tercero y último es, ahí va a aparecer, con resistencia. ¿Puede leerlo fuerte conmigo, por favor? 1, 2, 3. Con resistencia. ¿Qué es la resistencia? Quiero que escuche esto. Satanás no se rindió, aunque Jesús, siendo Jesús, le dijo no. Él no se rindió. Él no dijo, ok, Jesús, ya vi que no tienes hambre, ya vi que estás muy determinado, qué pena, me voy. Este tipo le repitió 3 veces, de 3 formas distintas. Tocó, 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 tocó y trató. Pero ¿sabe qué es la resistencia? Es la capacidad de entender y reconocer que tu debilidad, que tu concupiscencia, que las tentaciones que van a tocar la puerta de tu vida, no solamente van a tocar la puerta una vez, tal vez van a tocar la puerta de tu vida muchas veces, incluso siempre. Pero mientras que tú no desarrolles resistencia, no vas a poder ser libre de esas batallas. Hay muchachos aquí, hay personas viendo esta palabra que han dicho, pastor, yo he durado mucho tiempo bien. Yo me he comprometido con Dios y he durado 15 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Cuánto tiempo has durado limpio de tu pecado? ¿Cuánto tiempo has durado limpio de esa debilidad que tú sabes que no es correcta, que tú sabes que está mal, que tú sabes que te va a arruinar la vida y que tú sabes que si sigues ahí te va a seguir desbaratando todo hasta dejarte sin nada? Míreme a los ojos y escuche esto. Pecar nunca es gratis. ¿Me escuchaste? Pecar nunca es gratis. Por eso cada vez que caes te sientes peor, te sientes más culpable, te sientes más cargado, te sientes más sucio, te sientes más inapropiado, te sientes más insignificante. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Claro que Él nos perdona, claro que Él nos ama, pero mientras no desarrolles resistencia, el enemigo te va a seguir ganando la batalla. Usted no ha visto, no lo ha notado. Usted se para firme y dice, no más. Pero al tiempo vuelve la tentación y le dice, hola, ¿estás ahí? ¿Cuándo nos vemos? Resistencia es saber que el mismo dominio que tuve un día lo debo tener siempre. Llega un momento en donde una persona
de tanto tocar una puerta y ver que no le abren, se cansa y se va. Pastor, ¿cómo hago para librarme de este cólico? Siempre viene y me molesta, siempre. Mi hija, no le responda. Déjalo en visto, bloquéalo. Cuando te hable de eso, dile no y punto. Y no le tienes que decir no una vez, le tienes que decir no siempre. Eso se llama resistencia. La santidad no es el resultado de renunciar al pecado un día en el altar. Señor, perdóname por lo que todo eso está bien. Amo y creo en los compromisos que hacemos en el altar con Dios. Creo en eso y los amo profundamente. Creo que cuando una persona se levanta de una silla y viene a un altar y le dice, Señor, te pido perdón, voy a empezar otra vez, creo en eso. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted tiene que ir al altar todos los días. Porque es la única manera de desarrollar resistencia. La palabra del Señor dice, humíllense bajo la poderosa mano del Señor. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cuántos de nosotros lo que nos ha faltado es eso? Resistencia. La falta de resistencia no tiene un nombre distinto a este, a debilidad en la vida. Cuando no tienes resistencia es porque eres débil. Y Dios no construye cosas grandes con materiales débiles. Otra vez, no se pueden hacer cosas grandes con materiales débiles. No se pueden construir grandes edificaciones con materiales débiles. Si usted tiene un sueño grande, necesita mucha resistencia. De lo contrario, tus sueños van a ser siempre cosas pequeñas y mínimas. La tentación no va a descansar hasta verte caído, destruido y terminado. Pero hoy, a través de esta palabra, yo pongo evidencia y demanda delante de ti diciéndote, te he enseñado lo que Dios me puso en el corazón enseñar. Ahora es tu responsabilidad salir de este lugar, desconectarte de esta predicación y poner en práctica lo que has aprendido. Pero yo te lo digo de corazón, si tú aprendes a ayunar, lo tomas como un hábito en tu vida, desarrollas el dominio propio, vuelves a enamorarte de la palabra del Señor y entiendes que hay que decirle no a muchas cosas, no a veces, sino siempre, realmente la tentación no te va a seguir destruyendo la vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Yo quiero en el nombre de Jesús que tú te levantes y que tú disfrutes la vida que Dios ha preparado para ti. Míreme a los ojos y quiero que piense en esto para que oremos. ¿Cómo sería tu vida? ¿A dónde te llevaría Dios si te transformas en una persona que no vuelve a caer en lo que siempre ha caído? ¿A dónde te colocaría Dios? ¿Cuántas cosas lograrías? ¿Cuántos sueños atraparías si dices no más? Tentación, tengo una guerra casada contigo hasta que Cristo venga por su iglesia, pero hoy me dieron en la iglesia 3 armas para darte duro hasta matarte: dominio propio, palabra de Dios y resistencia. Gracias, Señor. Yo voy a orar aquí en el altar por todas las personas que quieren hacer una oración más con Dios, una más. Yo sé que tal vez le has prometido muchas veces a Dios, es más, le has dicho, Señor, ayúdame, no quiero seguir fallando en esto. Pero si bien es cierto, hoy la ayuda que Dios te está dando es esta. Dios no te está diciendo, yo mato a ese gigante por ti. Hoy Dios te dio unas armas para que tú mismo lo mates, para que tú mismo te enfrentes a él. Vamos a orar
para que el Señor nos ayude a usarlas, a mantenerlas y a que se transformen en armas efectivas para nosotros. Si usted necesita esa oración, corra y venga aquí al altar. Vamos a orar hoy. Yo espero que esta palabra haya bendecido tu vida y haya hablado a tu corazón. Déjame hacer una oración por ti, por favor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos fortalezca en medio de nuestras debilidades. Que lo que hoy hemos aprendido acerca de desarrollar dominio propio, confiar en la palabra del Señor y mantener resistencia, lo podamos poner en práctica y no sigamos cayendo en la misma trampa de la que tal vez tú hoy ya estás cansado de seguir cayendo. Quiero pedir a Dios por tu vida y también quiero saber de ti. Cuéntame en tus comentarios desde qué ciudad, desde qué país. Cuéntanos, porque leemos los testimonios y nos llenamos de alegría de saber de que en muchos lugares, en muchas ciudades, en muchos sitios hay personas recibiendo esta palabra de parte del Señor. Oremos. Padre, te doy gracias por tus hijos, por tus hijas, por cada persona que tal vez por primera vez está viendo una predicación en este canal. Los bendigo a todos a la distancia y desde aquí, Señor, levanto mis manos y declaro sobre ellos tu fortaleza, tu bendición y tu dirección. Llénalos con el poder de tu gloria y dales la fuerza y la fortaleza para pararse firmes en medio de la tentación. Hoy los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No olvides suscribirte para más contenido de la palabra del Señor en este canal. Muchísimas bendiciones. Quiero compartir con ustedes una palabra que Dios plantó en mi corazón para este tiempo. Y vamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Juan, capítulo número 9, versículos 1 al 3. Como siempre, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Así que si tal vez esa no es su versión, puede que suene un poco distinto, pero nos van a ayudar a ponerla en la pantalla para que juntos leamos lo que dice la palabra del Señor. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Repita eso conmigo fuerte, por favor. ¿Era cómo? Ciego de nacimiento. Avancen, por favor, versículo número 2. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? No, fue por sus pecados, ni tampoco por el de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Luego escupió en el suelo e hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaron: ¿no es este el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían no, solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo: sí, soy yo. Él les dijo, le preguntaron: ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Y él les dijo: el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. Alguien diga gloria a Dios a esa palabra en esta noche. Alabe a Jesucristo, por favor. Y quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra que hemos titulado Un milagro en mi desierto. ¿Alguien puede repetir ese título, por favor? Diga: un milagro. Vamos, quiero que lo haga fuerte. Diga: un milagro en mi desierto. Un milagro en mi desierto. La historia de este hombre me llama profundamente la atención. La razón es esta: cuando visionamos el desierto que este hombre estaba pasando, no estamos hablando de un problema que para él tenía solución. No estamos hablando de un problema que él decía: estoy ciego por una temporada, pero luego voy a ver. No.
En realidad estamos hablando de un hombre que había nacido ciego, o sea, nunca había podido ver. Y cuando alguien está limitado frente a una circunstancia, entra en esa crisis de frustración, entra en esa crisis de resignación, en donde dices: pastor, es que humanamente no hay nada que hacer con este problema. Humanamente no hay nada que hacer con esta situación. Y hoy quiero tomar la historia de este hombre para darte un principio de parte del Señor que espero yo pueda ser una respuesta de Dios para tu vida. Y es esta. ¿Sabes por qué se llama milagro? Se llama milagro porque nadie humanamente lo puede resolver. Se llama milagro porque no hay hombre sobre esta tierra que lo pueda resolver. Se llama milagro porque no hay medicina que lo pueda sanar. Se llama milagro porque no hay un centavo que pueda pagarlo. Se llama milagro porque solo la mano poderosa de Dios lo puede hacer. Y hay gente aquí sentada que dijo: pastor, he manejado por horas para llegar hasta este lugar, salí de mi trabajo para llegar a este lugar, traje a mis hijos para llegar a este lugar. Y ¿sabes qué te está diciendo Dios en esta casa? Para ti también hay un milagro. Para ti también alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Para ti también hay una respuesta. Pero escúchelo: ¿cómo ver ese milagro? Especialmente en cosas, pastor, que yo le puedo confesar, ya me he resignado y he dicho: no doy más con esto, no puedo más, siento que no hay nada que hacer. Ese era el caso de aquel ciego. La Biblia lo cataloga como un pordiosero mendigo. ¿Quién le iba a dar trabajo? Nadie. ¿Quién se quería casar con él? Nadie. Estaba condenado a vivir una vida atrás y no adelante. Y muchos se han sentido así. Muchos dicen: pastor, yo me levanto, trabajo, me esfuerzo, voy, estudio, pero siento que soy de los que les tocó vivir atrás. Siento que soy de los que les tocó dar un paso atrás para que otros estén adelante. Pero hoy te voy a mostrar por la palabra que el amor de Jesús es tan grande, que la misericordia de Dios es tan grande, que tu turno también va a llegar. ¿Cuál turno, pastor? El turno en el que Dios coloque su mirada sobre ti y diga: llegó la hora de que veas mi mano, llegó la hora de que veas mi poder, llegó la hora de que veas mi misericordia, llegó la hora de que veas que mi amor también ha sido diseñado para ti. Alguien dígame amén si lo cree en esta noche. Un milagro en mi desierto. Aquel ciego, ya se lo decía, estaba en medio de una circunstancia en donde no podía hacer nada. Es que estamos hablando de algo que él nunca había tenido. Pero hay personas que dicen: pastor, ¿y qué de los que un día tuvimos pero perdimos? Porque tal vez para algunos el milagro es que llegue algo que nunca antes había estado. Pero hay gente que puede estar escuchando esta palabra diciendo: pastor, para mí un milagro es que Dios devuelva lo que un día el pecado me arrebató. Es que Dios regrese lo que un día mis errores me llevaron, me arrebataron. Hay gente sentada aquí que por sus errores perdió su ministerio, que por sus errores perdió a su familia, que por sus errores perdió lo más valioso que tenía. Pero ¿sabe quién es Cristo? El Cristo del que te estoy hablando es el mismo Cristo que le dio vida al ciego que nunca había visto, pero también le dio la visión a Bartimeo, que le dijo: te pido una cosa, Señor, que yo pueda recobrar la vista. ¿Qué significa esto? Que Bartimeo sí había visto alguna vez, pero había perdido su capacidad de ver. ¿Y quién sabe qué hace Jesús? No solamente le da al que nunca ha tenido, también le devuelve al que un día perdió. Yo no sé quién está aquí sentado, pero quiero que escuches esto: para ti también hay un milagro. Dígame amén si lo cree, por favor. Ahora, ¿cómo opera ese milagro? Es lo que le voy a mostrar en la palabra. Escriba, por favor, diga: primero, Dios conoce la historia real. Es lo primero que quiero que escuches. Dios conoce la historia real. Vamos a la Biblia. El versículo 2 dice lo siguiente: Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de su padre? Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a explicar. En la cultura judía había una percepción respecto a los momentos difíciles de las personas. Y la percepción era esta: si alguien estaba mal, era porque él había pecado o sus padres habían pecado.
¿Sabe cómo se llama eso? Se llama juicio. Y ellos, cuando ven a este muchacho ciego, le preguntan a Jesús y le dicen: ¿él por qué está ciego? ¿Fue por culpa de él o fue por culpa de sus padres? ¿Y sabe por qué empiezo diciéndote en esta noche que Dios conoce la historia real? Porque cuando alguien está en medio de una crisis, cuando alguien está en medio de una dificultad, una de las primeras cosas con las que tiene que enfrentarse es con el juicio de otras personas. ¿Cuántas veces has pasado por momentos difíciles en tu familia y otras voces han venido a señalarte y a juzgarte y decir: sí, es que tú eres mal hombre, es que tú eres mala mujer, es que tú no eres un buen papá, es que tú no haces tu tarea? Y empezamos nosotros a tener que lidiar con los malos comentarios de otras personas que vienen a envalentonarse y a creer que tienen derecho a juzgar sobre nosotros. ¿No le ha pasado alguna vez que usted dice: pastor, son los detractores que vienen a hablar en contra mía, son voces que vienen a hablar mal de mí, a denigrar de lo que Dios ha hecho en mí, y yo quisiera defenderme, pero siento que no puedo defenderme? Yo quisiera gritar la verdad, pero siento que no puedo gritarla, porque si lo digo voy a hacerle daño a otras personas. Hoy vengo a decirte: ¿sabes qué es lo primero que hace Dios cuando va a restaurarle la vida a alguien? Dios ha visto lo que nadie ha visto en tu vida. Dios conoce la verdad. Alguien tiene que decirme amén. Él sabe la verdad. Por eso cuando sus discípulos le preguntan, Él responde y le dice: no, él no está así por sus pecados. Él no está así por los pecados de sus padres. Él está así porque a través de esta situación voy a mostrar la gloria de Dios en su vida. Escucha esto: saber que Dios conoce la verdad nos debe llenar a nosotros de esperanza. Él todo lo ve. Dios ha visto tu sacrificio. Dios ha visto las veces que lo has intentado. Dios ha visto las veces que te has esforzado. Dios ha visto las veces en las que incluso sin ganas has decidido continuar hacia lo que Dios te mandó. Y a veces no has visto el resultado, no has visto la cosecha, pero mírame, Dios todo lo ve. Ahora, cuando entendemos esta verdad, sabremos de que Él no nos va a desamparar. Él todo lo ve. Pero quiero mostrarte lo segundo que hace Dios. Escriba por favor: Dios hace cosas extrañas. Otra vez, Dios hace cosas extrañas. Y este es un patrón al que nosotros como hijos de Dios nos tenemos que acostumbrar. Porque cuando nosotros estamos en medio de las dificultades, generalmente usted tiene una forma de que su problema se resuelva. Piense en lo que le está robando la paz. Piense en lo que lo está angustiando. Piense en lo que no lo deja dormir. Piense en esa petición que usted ha puesto delante del Señor. Estoy completamente seguro que usted ya tiene un plan para que eso se resuelva. Que me llamen, que me paguen, que me presten, que el banco diga sí, que esa persona me perdone, que me dé una oportunidad, que en ese aniversario nos volvamos a ver, que me atiendan esa llamada, que me respondan. Pero hoy te quiero decir algo: tendrás que acostumbrarte a que si Dios va a meter su mano, no la meta como tú lo esperas, sino como Él lo quiere hacer. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Escúcheme: si usted sigue esperando que Dios haga las cosas a su manera, usted se va a desesperar. Porque Dios le gusta hacer cosas raras y extrañas. Y mientras no entiendas eso, no vas a poder avivar tu fe. Porque el que pone la fe en su forma, nunca va a ver la mano sobrenatural de Dios. No ponga su fe en su forma, ponga su fe en la promesa de Dios. Porque si Dios lo prometió, Él puede que lo haga de maneras que usted no se lo alcance a imaginar. Pero no esté esperando cómo, esté esperando lo que Él le prometió que va a hacer. Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta preciosa noche. Dije: Dios opera de maneras diferentes. Cuando llegó al estanque de Betesda, ¿recuerdan? Dice la palabra que estaba un hombre lisiado en el piso. Jesús lo ve y le dice: ¿y tú quieres caminar? Y le dice: pues claro, ahí en el piso. Venga, venga, usted va a ser el paralítico de Betesda. ¿Quién lo mandó a estar tan guapo? Venga para acá arriba. ¿Está soltero o casado? Soltero. Mire la cámara y sonría. De pronto un milagro ahí puede suceder. Aviéntese al piso. Eso es, ahí está. Él va a ser el paralítico del estanque. Estamos.
Entonces él estaba ahí, siéntese un poquito, no se ayude las piernas, eso es, siéntese un poquito. Llega Jesús y le dice, ¿usted quiere caminar? Sí. Y él le dice, pero es que tengo un problema. Puedo caminar. No, que tengo un problema. Tengo un problema. Y le empieza a contar el problema. Le dice, es que cuando el ángel agita las aguas. Es cuando el ángel quita las aguas. Wow, ¿vieron ese Spanglish? English. Cuando el ángel Cuando el ángel agita las aguas. agitas las aguas. Increíble. Alguien llega primero. Alguien llega primero. Y nadie me ayuda. Y nadie me ayuda. Y entonces, cuando Jesús le dice si él quiere caminar, ¿qué le responde él? Él le dice, claro que quiero caminar, pero es que el proceso para que esto se resuelva no me ha funcionado. Porque yo me arrastro, arrástrese, yo me arrastro. Pero cuando llego al agua, ya alguien llegó. Escúcheme, él tenía en su cabeza un proceso. Diga conmigo, proceso. Diga conmigo, forma. Él tenía una forma en la cabeza. Él dijo, sí, yo quiero caminar. Sé que puedo caminar, pero para que eso se resuelva tiene que pasar así. ¿Y qué hace Jesús? Le dice, pues muy bien, no te voy a sanar cuando toques el agua. Te voy a sanar de una forma diferente. Lo toma de la mano, lo levanta y lo hace caminar. Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta preciosa noche. Quiero que escuches la palabra. El milagro en el desierto no va a llegar como tú esperas. El milagro en el desierto no va a llegar como tú te lo imaginas. Dios puede obrar de una forma diferente, de una forma nueva. No colocas tu fe en la forma, coloca tu fe en el Dios que hace cosas sobrenaturales. Grítenme amén si me está entendiendo, por favor. Créalo. Puedes sentarte. Toma el paralítico, al ciego. Dice que coge tierra, la escupe y hace lodo. Menos mal estaba ciego. ¿Me está entendiendo? O sea, usted puede estar muy ungido, pero si yo veo que un predicador, usted puede estar muy ungido, pero si yo veo que un predicador agarra tierra y la escupe para untármela aquí para que me salga pelo, usted también pasaría adelante. Yo no, venga para acá. Después me dice cuál es el champú que usted usa para no echármelo jamás. ¿Usted se dejaría untar eso? Tierra con escupa. ¿Usted le parece eso común o le parece raro? Respóndame, por favor, tenga la bondad. ¿Común o raro? Claro que raro. Y más en esa cultura donde son tan cuidadosos con lo limpio, con lo aseado. Me estás diciendo que estás escupiendo, pero el tipo no sabía, estaba ahí. Todos estaban viendo el cuadro. Yo creo que él sintió esa masilla, esa mascarilla calientita. ¿Qué le habrán puesto? Jesús hizo algo extraño. Tienes que prepararte para que aquel milagro que estás esperando no ocurra como tú esperas que ocurra. Esta tarde estaba almorzando con los pastores y les dije, cuéntenme la historia de la iglesia. Porque siempre me gusta indagar, conocer. ¿Sabe por qué? Porque todos aquí sentados tenemos una historia que contar con Dios. Todos aquí sentados hemos visto la mano del Señor. Todos aquí sentados hemos visto milagros sobrenaturales de Dios. Todos aquí hemos dicho, pastor, yo tengo testimonios que contar. Yo tengo cosas que decir acerca de Dios. Y si todavía no tienes que contarlas, prepárate. Porque creo que este va a ser el año donde Dios va a escribir una nueva historia contigo. Alguien dígame amén y si toma esa palabra y la cree en el nombre de Jesús. Y sabe que escuché un testimonio extraño. Que el pastor me decía, Dios hizo esto y después hizo esto y compramos de forma milagrosa y me llamaron de que yo decía, Padre, definitivamente a ti te gusta hacer cosas extrañas. Pero no solamente extrañas, impredecibles. Y no solo impredecibles, Dios obra en su tiempo. No en el suyo, en el de él. Hace unos días me fui con mis hijos. Salimos a comprar algo de comida. Fuimos a un supermercado y Anita es mi hija menor.
Es preciosa, salió igualita a la mamá. Habla. Es bella. Y entonces vio un bebé, un muñequito de bebé, que estaba vestido con una pijamita como Diosito. Y cuando lo ve me dice: papi, ¿cierto que está hermoso? Ese cierto que está hermoso es: cómpramelo. Y ese mismo día mi hijo Jerónimo, que le encanta el fútbol, me dijo: papá, yo quiero un balón de microfútbol. Y microfútbol es porque es ese balón que es pequeño y es duro, ¿verdad? El lugar donde nosotros vivimos tiene una cancha donde él va y juega. Pero a que no sabe, todos los días que va a jugar bota los balones porque le da como si fuera a mandarlo al cielo. Entonces me pidió uno de microfútbol para que no rebotara tanto. Y Dios plantó en mi corazón bendecir a mis hijos con ese regalo, pero a que no sabe, no se los compré. ¿Sabe por qué? Porque si cada vez que mi hijo me pide algo con insistencia, yo se lo doy, le voy a codificar un patrón. Y es que las cosas tienen que llegar cuando ellos quieren. Y no siempre las cosas van a llegar cuando ellos quieren. A veces las cosas tienen que llegar en momentos indicados. Porque si tú no educas a tus hijos y no les enseñas a esperar, nunca van a ser personas pacientes. Y la gente impaciente comete errores. Así no diga amén. Así es. Pregúnteme si yo tenía dinero para comprar el juguete. Pregúnteme. ¿Que me pregunte? Sí. Pregúnteme si tenía ganas de comprárselo. Pregúnteme. Sí. Pregúnteme si se lo compré. No. Porque yo puedo tener recursos y ganas, pero hay momentos donde mis hijos necesitan más una lección que un juguete. Y el día que a ti se te olvide que Dios es tu Padre, creerás que Él es un dispensador de milagros. Señor, ¿me das? Claro, toma. No, papá. Dios a nosotros nos está formando. Dios a nosotros nos está educando. Dios a nosotros nos está enseñando. Y hay momentos donde Él dice: lo tengo preparado para ti, pero así me lo pidas ya, te lo voy a dar cuando yo quiero. Y no solo cuando yo quiero, de la manera que yo quiero. Entonces nos fuimos para la casa y les dije: hoy no. Y papá, pero no. Y hasta mi esposa empezó a interceder: ¿por qué no le compras el peluche? Está tan lindo. Sería 2 en 1, bebé más osito. Y le dije: no. Me fui a trabajar al otro día. Ellos estaban estudiando. Le dije: necesito que se porten bien en la escuela. Se portaron bien en la escuela. Ya que no sabe qué hice yo, me fui para el supermercado y compré el peluche. Estaba la misma cajera del otro día y me dijo: ¿se animó a comprarle? Yo dije: desde ayer. Lo compré y lo pagué. Después fui, me compré un balón y fui y busqué a mis hijos. Llegué hasta la casa y les dije: pollitos, salen ellos. ¿Cómo estás, papá? Y les dije: muy bien. Miré a Anita hacia los ojos. Ella me miró y me dijo: ¿tienes algo ahí? Cuando saco el peluche, usted viera la cara de esa niña. Te amo, papito. Después fui a recoger a Jero y le dije: tengo algo en el baúl del carro. Y saqué la pelota y me dijo: te amo, papito. Escuche esto. Ese detalle de sorprenderlos hizo que se enamoraran más de papá. Les enseñé a esperar, pero también les enseñé que yo sé lo que ellos necesitan y que no me he olvidado de sus promesas. Yo no sé si alguien me está escuchando aquí, pero la Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Escuche esto, escuche lo que le voy a decir y créalo en el nombre de Jesús. En medio de tu dolor, en medio de tu desierto, tal vez vas a tener que esperar, tal vez vas a tener que aguardar, tal vez vas a tener que esperar días sin ver la respuesta, pero Dios te va a sorprender. Yo no sé para quién es esta palabra, pero tómala si es tuya en el nombre de Jesús. Dios te va a sorprender. Cuando menos lo esperes, Dios te va a sorprender. Cuando menos lo imagines, Dios te va a demostrar que Él no se olvidó de tus hijos, que Él no se olvidó de tu hogar, que Él no se olvidó de tu familia. Yo sé que hoy por hoy hay pastores, hay iglesias que se volvieron pro divorcio. Divórciate, tu hogar no sirve. ¿De qué vale que sigas peleando
predicando por eso, pero hasta el último día de mi vida seguiré predicando que mi Cristo cambia al que nadie puede cambiar, que mi Cristo perdona al que nadie perdona, que mi Cristo restaura hogares y familias. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el ladrón vino a hurtar, a matar y destruir, pero también dice que Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Alguien alabe a Jesús en esta preciosa noche y diga: yo creo en lo que Cristo puede hacer. Pero aquí viene lo tercero y último que quiero decirte en este momento, y es esto: Dios usará tu vida como testimonio para otros. ¿Alguien lo cree? Dije, Dios usará tu vida como testimonio para otros. Mira lo que pasó con la historia de aquel hombre. El versículo número 6 dice: luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa el enviado. Entonces el hombre fue y se lavó y regresó viendo. Aquí hay algo interesante, mírame aquí. ¿Cuántos saben que Dios hace cosas extrañas? Otra vez, ¿cuántos creen que Dios puede hacer cosas extrañas? ¿Cuántos creen que Dios puede resolver eso que usted no ha podido resolver, pero de una forma impredecible? Dígame amén. Ahora quiero que escuche esto. El que hace las cosas raras es Él, pero a nosotros nos toca hacer las cosas prácticas y simples. Jesús lo llena de lodo y ¿qué le dice? Ve a lavarte. Porque después de la intervención de Dios, tú tienes que responder con obediencia a Dios. Lo voy a volver a repetir. Cuando Dios va a intervenir, tú tienes que responder con obediencia a Dios. Hay gente que quiere que Dios le resuelva los problemas, pero no quiere obedecer a Dios. Hay gente que quiere que Dios le cambie la vida, pero no quiere obedecer a Dios. Hay gente que quiere que Dios le devuelva el hogar, pero no quiere obedecer a Dios. Hay gente que Dios le restaure su matrimonio, pero no quiere obedecer a Dios. Hay gente que quiere que Dios le sane su problema económico, pero no quieren obedecer a Dios. Él le puso el lodo en los ojos, pero le dijo: ve y lávate. En ese momento él podía ver. Respóndame. Cuando tenía el lodo, ¿podía ver? No podía ver. Por lo tanto, con sus ojitos llenos de lodo, llegar hasta el estanque era un esfuerzo para él. ¿Me estás entendiendo? Porque hay gente que quiere que Dios haga todo. No, Dios hace lo imposible y a usted y a mí nos toca lo posible. Señor, si tú me devuelves el hogar, Padre, ¿y su esfuerzo dónde está? ¿Y dónde está tu obediencia al Padre? Hay milagros que Dios ya los activó en ti, pero hay gente que no los ha visto porque no quieren obedecer a Dios. Viene el fin de semana, te invitan tus amigos a tomar y te sigues emborrachando porque crees que la gracia te limpia el lunes. Y yo no estoy bravo, yo predico así. Mírame, hay gente a la que Dios ya le puso el lodo y les está diciendo: ve y lávate. Ve y hazlo. Señor, pero ¿para dónde voy? No sé, no te voy a llevar, tienes que ir tú. Tú tienes que ir. Tú tienes que lavarte. Yo empecé, a ti te toca terminar. ¿Cómo terminas? Con obediencia. El tipo se fue. Yo no sé cómo llegó, pero llegó. Yo no sé a qué distancia estaba el estanque, pero llegó. Y cuando se lavó, abre sus ojos y ocurre lo que nunca en su vida había ocurrido. Ahora él puede ver el milagro que tal vez toda su vida había anhelado. Llegó. Porque escúchame, hasta del desierto más difícil Dios te puede sacar. Hasta en el desierto más terrible te vas a encontrar con su mano de amor y de misericordia, pero tienes que obedecerlo a Él. Tendrás que ir en pos de la obediencia al Padre. Y cuando Él puede ver, la gente se empieza a sorprender. Porque así como hubo gente que te vio caer, así como hubo gente que te vio llorar, así como hubo gente que te vio sufrir,
también habrán personas que verán la obra de Dios en tu vida y van a decir: este no era el que estaba acabado, este no era el que tenía el ministerio sepultado, este no era el que había prometido que nunca iba a volver a pisar un altar, este no era el borracho que estaba en una cantina, este no era el mujeriego que le engañaba a su esposa y hasta la maltrataba. Hay gente que se va a sorprender y algunos hasta van a dudar de tu cambio. Mire lo que dice la Biblia. Mire la palabra, escuche lo que dice la palabra. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero se preguntaron: ¿no es ese el hombre que se solía sentar a mendigar? Algunos decían sí y otros decían no, se parece. Yo quiero que tomes esto en el nombre de Jesús. Cuando Dios intervenga en tu vida, será tan poderoso lo que Dios va a hacer que hay gente que ni te va a reconocer y van a decir: yo no sé si eso no es que yo lo veía allá trabajando y esforzándose y ahora lo veo es que predicando la palabra del Señor. No creo que sea que piensen lo que quieran. Dios te ha visto y Dios sabe tu historia. Dios ha visto lo que has tenido que pasar. Dios ha visto alguien dígame amén, por favor. Y entonces este hombre se transforma en un evangelista de Dios, en un predicador de la palabra. Le dicen: cuenta qué fue lo que pasó, y él dice: ay, Jesús tomó lodo. Ya le contaron de dónde, no sé si le contaron de dónde salió, pero él dijo: tomó lodo y me lo untó en los ojos y yo me lavé y ahora puedo ver y estoy sano. Escúchame, porque hay gente aquí que se ha preguntado muchas veces, no pocas, muchas veces: Señor, ¿por qué a mí me tocó vivir esto? ¿Por qué me tocó esta historia? ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque fue la pregunta que más le hice a Dios durante toda mi vida. Yo no soy cristiano de ahora, yo soy cristiano desde niño. ¿Sabes cuántos años tenía cuando llegué a la iglesia? 7 años de edad. Pregúntame si llegué con mis papás, pregúntame. No, llegué solo. Un niño solo en la iglesia. Pero ¿sabes qué pasó a mis 7 años? Me enamoré perdidamente de Dios. Con todas mis fuerzas. Yo quería limpiar las sillas, limpiar los baños, estar en el altar, ayudar en lo que más fuera. Me enamoré de Dios. Pero había algo que yo no entendía y era esto: ¿por qué si yo estaba buscando de Dios, en mi casa habían tantas necesidades? ¿Por qué si yo estaba buscando de Dios, a veces no había para la comida en mi casa? ¿Por qué si yo amaba a Dios y me decían que Dios me iba a bendecir, el plato predilecto de mi casa era arroz con huevo y rebanadas de tomate? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ese plato de comida? Es un manjar del cielo. Harto que comí. Y que cuando había carne, eso era una lagaña de carne, un pedazo así, pedacito para 5 personas, lo partía mi madre cuando se podía. Y muchas veces le dije: Señor, ¿por qué me la pusiste tan dura? ¿Por qué mis zapatos por debajo están rotos? Y los mismos con los que ministro en la iglesia son con los que voy a la escuela, al colegio, a las fiestas, a todo lugar. Yo no entendía eso. Yo no entendía por qué mi aspecto físico me había jugado tan en contra en mi adolescencia. Hermano, pregúnteme si yo me enamoré en la adolescencia. Pregúnteme. Muchas veces. Pregúnteme cuántas novias pude tener. Casi ni una. Porque todas me decían: usted es buena gente, pero o sea, para no decirle a uno feo. Entonces yo le decía: Señor, todo juega en mi contra. Pobre, feo. Y yo tenía muchos sueños, pero muchas veces le pregunté al Señor: ¿por qué me la pusiste tan dura? Ahora que Dios me permite viajar por diferentes países del mundo, que Dios me permite predicar a muchas personas y contar mi historia,
No se alcanza a imaginar cuántas personas me escriben, jóvenes, adolescentes, familias, esposos, esposas, hogares, diciéndome: pastor, lo que Dios ha hecho con usted me hace pensar algo, que si Dios lo hizo con usted, también lo puede hacer conmigo, que si Dios lo levantó a usted, también me puede levantar a mí. Ahora entiendo por qué me tocó esa historia, ahora entiendo por qué Dios me permitió vivir eso. Hay mujeres que han tenido que vivir una historia de dolor junto a un esposo que no las ama. Hay mujeres que han tenido que vivir una historia difícil junto a un esposo que no las ha respetado, pero han decidido ser fieles a Dios, han decidido orar por ese hombre, han decidido esperar aún sin ver, y dicen: yo he decidido creer aunque mis ojos no ven. Y sabes algo, cuando Dios cambia a ese hombre, cuando Dios restaure tu familia, tu historia va a hacer que muchas crean que Dios todavía levanta familias, que Dios todavía restaura hogares, que Dios todavía tiene el poder de renovar y de que alguien diga mi amén si me está entendiendo. Tu historia hará que otros crean en el poder de Dios también. Por eso no te quejes, agradece y dile: Señor, si esto fue lo que me pusiste a vivir, yo voy a obedecerte. Mi trabajo es vivir en integridad, porque llegará un día en donde Dios pondrá sus ojos como los puso en aquel ciego y dijo: lo que él vivió, lo vivió para mostrar mi gloria. Porque Dios conoce la verdad, porque Dios obra de formas extrañas, y porque Dios hará que tu historia sea de inspiración para otras personas también. ¿Usted no cree? Cuando a mí me ven con mi esposa, yo le digo a los feos: hermano, usted también tiene esperanza. Si Dios me dio esa esposa tan linda, usted también puede, pero cepíllese, peluquéese bien, hágase un corte de pelo. Bueno, usted no. Hágase un corte de pelo elegante. Ayúdese. ¿Cuántos dicen amén? Échese buen desodorante, buen perfume. Le va a dar un abrazo y uno no sabe si lo va a abrazar usted o eso huele como a picadillo de cebolla con tomate. Ayúdese, varón. Pero hoy le quiero decir algo. Llegará un día donde cuando cuentes tu historia, la gente dirá y verá a Dios en tu historia. Y definitivamente, si Dios no hubiera estado ahí, tú no estarías donde estás. Yo no sé si alguien lo cree en esta preciosa y hermosa noche. Y yo quiero hacer algo especial en este momento. Yo quiero terminar esta palabra haciendo una oración. Yo creo que Dios ha hablado a cada uno de nosotros. Yo cumplí mi tarea de soltar la palabra hoy, pero el trabajo de obedecer es suyo. El trabajo de creer es suyo. Yo hoy te he dicho cómo Dios obra. Te dije: confía, porque aunque por momentos tengas que escuchar el juicio de otros, callar ante personas que han venido a levantarte y a señalarte y a humillarte, gente que ha sido hasta deplorada en redes sociales y han hablado de ellos y han dicho: pastor, esto es horrible lo que he tenido que pasar. Pero hoy Dios te dijo: Él todo lo ve. Él conoce la verdad de lo que pasó. Y quiero que tomes esta palabra. Si tú eres una de esas personas, no tendrás que defenderte. Dios te va a defender. Yo no sé para quién es esto. No tendrás que pelear por ti. Dios peleará por ti. Créelo en el nombre de Jesús. Él va a orar de formas extrañas. Tal vez no lo va a resolver como tú esperas, pero lo va a resolver. Y cuando todo eso ocurra, la gente glorificará a Dios cada vez que escuche tu historia, porque verán la mano sobrenatural de Él. Si usted se encuentra en una de estas tres estaciones, el que dice: pastor, yo quiero que Dios saque la verdad a la luz y me defienda. Yo quiero que Dios saque la verdad a la luz y Él me justifique ante mis opresores. Y sea Él mi defensa, como un día lo escribió David en 2 de los primeros salmos de la Biblia, cuando dijo: muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación. Mas tú, Jehová,
Eres un escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo quiero que alguien tome la palabra, porque algunos tal vez se sienten así. Si tal vez usted hoy dice: pastor, yo le confieso, yo he querido ver la mano de Dios, pero estoy esperando que Él actúe como yo lo necesito, como yo quiero, como yo lo calculé, como yo me lo imaginé. Pero hoy me llevo esta palabra y digo: ok, Dios puede hacer cosas extrañas. Y por último, yo quiero algún día, pastor, esta historia que hoy te contaría llorando, algún día la quisiera contar con alegría, para que el mundo sepa que si Dios lo hizo en mí, también lo puede hacer en otros. Si usted clasifica en una de estas tres cosas y necesita una oración, voy a pedirle que venga hasta este altar, porque quiero orar por usted en esta preciosa y maravillosa noche. Venga hasta aquí adelante, acérquese, salga de su silla y venga al altar. Algunos manejaron por muchas horas para llegar hasta este lugar. Algunos se esforzaron para llegar hasta este lugar. Y yo le pido a Dios que su palabra sea respuesta para ti. Si usted está tal vez conectado en línea en una transmisión y dice: pastor, cómo me encantaría correr a ese altar, escribe y diga: voy al altar, mi corazón va al altar en esta preciosa noche. Y le voy a invitar, míreme usted que llegó aquí adelante, míreme por un momentito, míreme aquí, míreme un instante aquí, míreme aquí. Hay una palabra específica que Dios te dio en esta noche. Yo quiero que ores en esa dirección y le digas: Dios, yo también quiero para mí ese milagro en mi desierto. ¿Están listos? Levanten sus manitos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy levanto mi oración por cada una de las personas que llegó hasta este altar. Hoy levanto mi clamor por cada hombre y por cada mujer que corrió hasta este altar diciendo: yo necesito ese milagro de Jesús. Yo necesito esa intervención del Padre. Yo necesito que eso que Él me prometió lo haga, porque lo necesito, porque ya no puedo más. Porque solo Él puede darle consuelo al alma afligida y angustiada. Porque solo Él conoce la verdad, y aunque a veces queremos justificarnos, gritar, decirlo al mundo, hoy Él dijo: yo lo sé. Bástate en mi gracia, bástate en mis tiempos. Bástate en mis tiempos, dice el Señor. Porque ha dicho: Señor, si yo me defiendo, esto se resuelve. Y Dios dice: no, yo pelearé por ti, porque lo que estás viviendo no es para tu caída, lo que estás viviendo no es para tu dolor, lo que estás viviendo es para la gloria del Padre. Por eso toma esta palabra en el nombre de Jesús y dile: Dios, tú renuevas mis fuerzas. Yo te voy a obedecer como aquel hombre que cuando recibió esa intervención tuya dijo: ¿a dónde está ese estanque? Yo no puedo verlo, pero se esforzó, caminó, llegó hasta ese lugar. Hoy, Padre Celestial, hacemos lo mismo. Aunque nuestros ojos no lo puedan ver, aunque sea difícil, nos esforzaremos en obedecerte. En este altar dile: Señor, yo tomo tu palabra. Gracias por hablar a mi vida, gracias por hablar a mi corazón, gracias por darle paz al alma angustiada, Señor, en este momento. Y recordarme que en ti está la esperanza, que en ti está la respuesta, que tú eres Dios de imposibles, que estamos parados en circunstancias que jamás imaginamos, pero de ahí tú nos vas a sacar, de ahí tú nos vas a levantar, precioso Dios. Yo bendigo a esta familia, Padre Celestial, y la declaro consagrada para ti, Señor. Consagrada para lo santo, consagrada para lo puro, consagrada para llevar la palabra del Señor. Porque hoy Dios te dice: varón, en este altar, así como restauré tu historia, así como reescribí tu historia, será de inspiración para otros. Y has dicho: Señor, de todo lo que has hablado, de todo lo que me has dicho, Padre, yo me aferro a ese tercer punto. Y aquí Jehová te lo confirma: haré que tu historia sea una inspiración para otros, haré que tu testimonio bendiga a otros, y los usaré de
dice el Señor, porque pongo una unción para restaurar familias, una unción para restaurar hogares. Y hay gente que dirá, pero ¿de a dónde? Si ustedes han pasado momentos difíciles, porque conocieron el dolor, pero no han visto aún lo que yo haré, dice Dios. Pero lo que haré con ustedes será aún más grande y más poderoso. En el nombre de Jesús, recíbelo, recíbelo. Padre, gracias. Padre, gracias. Vamos, abre tu boca y ora. Abre tu boca y ora. Abre tu boca y ora. Ora, ora, ora. No esperes a que yo ponga las manos encima. La respuesta no está en mí. La respuesta está en el Espíritu Santo. Él es el que levanta. Él es el que sana. Él es el que convence. Es el Espíritu Santo el que renueva. Levántale las manitos a Él. No te distraigas con nada. Él es el que seca tus lágrimas. Él es el que sana tus heridas. Él es el que trae libertad a lo que estaba preso. Él es el que rompe las cadenas que aún desde la infancia te colocaron. Pero Dios te dice, no eres insignificante, eres grande para mí, dice el Señor. Por eso te he ungido, por eso te he llamado, por eso te he escogido desde el vientre de tu madre, dice Dios. No permití que ese embarazo se frustrara. No permití que ese embarazo se dañara, dice el Señor, porque tú viniste con un plan y con un propósito enorme, dice el Señor. Y no morirás hasta que lo veas. No morirás hasta que veas mi respuesta, dice el Señor, porque te escogí, te sellé y te llamé para cosa grande. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Llena tu iglesia. Llena cada vida, Espíritu Santo. Llena cada vida, Espíritu de Dios. Trae sanidad, trae libertad, bendito Dios. En el nombre de Jesús yo te lo suplico. Oro, Padre Celestial, por la iglesia que en este momento te busca. Oro por la iglesia que en este momento llega hasta este altar. Y te pido, precioso Dios, levántales. Y te pido, precioso Dios, trae ese milagro y esa respuesta que solo tú puedes traer a sus vidas y a sus corazones. Señor, te doy gracias. Señor, te doy gracias. Levanta tus manitos. Levanta tus manitos. Adora al Señor. Adora al Señor. Padre, gracias. Padre, gracias. Agradécele al Señor por su palabra. Vamos. Abre tu boca y dile gracias, Señor. Dile gracias, dile gracias. Señor, tú tienes en tus manos mi vida. En tus manos están mis tiempos. En las manos de Dios están tus tiempos. No es en los tuyos para que no te apresures. No es en los tuyos para que no corras. Es en los de Dios para que obedezcas. Y hoy Dios te dice en este altar, así como decidiste levantarte y obedecer al llamado, así hoy te digo, hijo, he puesto lodo en tus ojos. He puesto lodo en esa circunstancia donde me has pedido respuesta. Solo quiero tu obediencia y vas a ver mi mano de poder, dice el Señor. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Recíbelo ahora, un milagro en medio de tu desierto. Un milagro en medio de tu desierto. Un milagro en medio del desierto para ellos. Un milagro en medio del desierto para ellos. Un milagro en medio del desierto. Un milagro en medio del desierto. Inesperado, grande, dice el Señor, sorprendente, digno de ser contado. Pero no solamente eso, dice Dios, digno de ser escrito para que impacte a otras generaciones. Señor, una historia así, ¿quién la va a leer? Una historia así, ¿quién la va a contar? Dice el Señor. Tu puño y tu letra la van a escribir, dice el Señor, porque grande será. Y Dios te dice, te he puesto como una lámpara, te he puesto como una lámpara encendida para que guíe a otras mujeres, y ellas aprenderán y ellas verán lo que es interceder por un hogar roto, dice el Señor, pero también verán lo que es interceder por un hogar restaurado. En el nombre poderoso de Jesús, recíbelo, mujer, recíbelo, porque la palabra llegó. Le pediste a Dios una respuesta. Señor, sigo, me voy. Señor, sigo, me retiro. Y Dios dice, no te retiras hasta que yo termine lo que prometí que haría en tu casa y en tu generación, en el nombre de Jesús. Padre Santo, gracias. Padre Santo, gracias. Oh Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Más, Señor, más sobre su vida. Más, Padre, más peso de gloria sobre tu siervo. Más peso de gloria sobre este varón, Señor. Más peso de gloria sobre él, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, palabra nueva para que la predique. Palabra nueva para que la lleve a nuevos lugares, a nuevos rincones, a nuevos escenarios, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy lo declaro en este altar, Señor, porque ese milagro lo alcanza para gloria y honra de aquel que lo llamó.
aquel que lo selló y aquel que lo escogió para cosas más grandes que las que sus ojos ahora han visto. En el nombre de Jesús te doy gracias. Espíritu Santo, bendigo tu iglesia. 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 En el nombre de Jesús. Aquí llegaron hasta este altar, Señor, creyendo. Llegaron hasta este altar, Señor, por una oración. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y te pido, Padre Celestial, que la gloria de tu nombre se establezca sobre ellos. Que la gloria de tu nombre se establezca sobre ellos. Que una nueva historia se escriba en ellos, Padre, para gloria y honra del que los llamó, para gloria y honra del que los escogió. Mira cuántas personas en este altar, Señor, claman, creen, interceden, Señor, y se aferran a tus principios, se aferran a tu palabra. En este altar te decimos: yo creo, Señor, yo creo que tú lo haces. Yo creo que tú restauras. Yo creo que tú levantas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te agradezco, precioso Rey del cielo. Y te doy las gracias por hablarnos. Y te doy las gracias por sanar. Y te doy las gracias porque tu palabra es medicina. Cuando más lo necesitamos, Señor, tú vienes como ese consuelo impredecible, pero Padre Celestial, que llena por completo la vida, que sacia por completo la vida. Gracias, Espíritu Santo, gracias te damos. Levanta tus manitos, cierra tus ojos y dile: Señor, yo tomo tu palabra. Vamos, levanta tus manitos y dile: yo tomo tu palabra en mi corazón. Yo creo que para mí también habrá un milagro en mi desierto. Levanta tu voz y di: yo creo. Fuerte, repite, di: yo creo que en mi casa, di: yo creo que en mi familia, di: yo creo que en mi ministerio, di conmigo: yo creo que en mis generaciones también habrá un milagro en el desierto. Y el dolor que he vivido y la circunstancia que he vivido contará la gloria del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguien lo cree, diga un fuerte amén, amén y amén. Alabe a Jesucristo. Vamos, aplauda con fuerza, aplauda con fuerza, aplauda con fuerza y dele gracias a Él. Dele gracias a Él en el nombre de Jesús.